A salir nomás, Julio, vamos a arrancar nomás ya. Bueno, dale. Gente, antes que nada, muy buenas noches. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre los conceptos que hacen a la prueba de absolución de posiciones, que es uno de los contenidos del programa de estudios y está desarrollado en la unidad temática correspondiente a la lección 6. Como acostumbro a presentar mis ponencias, hoy les traigo una recreación de lo que fue la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, en este tribunal que se caracterizaba por la persecución de los denominados crímenes sacros. En realidad que nuestro proceso como hoy está definido y gran parte del debate se centra en la fórmula que había diseñado la Iglesia Católica para la recreación de estos casos. Nosotros no nos apartamos mucho de ciertas fórmulas que ellos utilizaban. Y uno de esos resabios que hasta ahora están bien estructurados en nuestra litigación es la prueba de absolución de posiciones. Yo les compartí una jurisprudencia de la Corte y también un artículo de doctrina que hablan al respecto y las posiciones con las que se trabajan hoy respecto a si es constitucional o no la famosa prueba confesoria, porque a la postre lo que se busca precisamente es la confesión de una persona que por A o B motivo está sometido al proceso. Bueno, entrando ya en lo que hace al desarrollo de nuestros ejes temáticos, voy a poner mi código procesal civil aquí a mano para poder también refrescar la memoria. En cuanto al concepto, la prueba de absolución de posiciones es una prueba que está destinada a conseguir la confesión de alguna de las partes. Se conoce también como confesión provocada, porque lo que se procura es que la contraparte comparezca y conteste una serie de preguntas que son establecidas o desarrolladas en forma de ponencias, a lo que a lo que la contraparte debe responder como absolvente. Bueno, en una cuestión de doctrina les voy a refrescar una de las tantas ideas que se establecen en materia doctrinal. Dice que la confesión es la manifestación efectuada por quien es parte en el litigio o su representante legal debidamente autorizado acerca de la verdad de hechos afirmados, circunstancias que le afectan y que se le atribuyen a un tercero. Su importancia radica en el hecho de que una vez reconocida la existencia o no existencia de un hecho determinado, resulta ya innecesario que se exija otra clase de prueba. Bueno, en cuanto a su clasificación, voy a creer que todos leyeron la jurisprudencia, porque esa jurisprudencia es muy interesante, porque justamente desarrolla la tesis en función a la clasificación. En lo civil nosotros manejamos tres clasificaciones de confesión: la confesión ficta, la confesión provocada y la confesión expresa. ¿En qué se diferencian cada una de esas? Rápidamente vamos a abordar este tema. La confesión ficta es aquella que resulta de la carga con la que debe una de las partes soportar cuando deja de cumplir determinado acto procesal. Ejemplo, la contestación de la demanda. Si yo no contesto la demanda, existe la posibilidad de que se puedan tener por cierto algunos hechos afirmados por la parte actora según el mérito de la causa. Es el efecto que tiene la falta de contestación de la demanda y otros fenómenos que se dan más adelante. A eso se refiere con la confesión ficta. Después tenemos lo que es la confesión expresa,
que es aquella que resulta de los escritos de postulación, o mejor dicho, del escrito de demanda o del escrito de contestación de la demanda, cuando expresamente de manera gráfica se reconoce un determinado hecho. Y finalmente tenemos esta prueba, que es la que se vehiculiza mediante la absolución de posiciones, que se conoce como confesión provocada. Asimismo, existen otras clasificaciones también relevantes para la doctrina, que consisten en judicial, extrajudicial, espontánea y además lo que recién les vengo señalando, la provocada y la expresa. Además de otras, la doctrina también tiene la confesión simple, la confesión calificada, la confesión compleja, la confesión verbal, escrita, la confesión divisible o indivisible, etc. Depende del enfoque doctrinal que ustedes lo den para ir desarrollando cada una de estas variables que da la doctrina. Pero lo principal en cuanto a estructura procesal es la que yo les dije al principio de mi alocución: la confesión expresa, la confesión provocada y la confesión tácita. Las demás, las que le acabo de leer, son también analizadas pero por la doctrina. Son objeto de instituciones procesales, pero más bien se desarrollan en función a la doctrina. Y después de alguna u otra forma se aplican en alguna normativa del Código Procesal. Buenos Aires. En cuanto a la absolución de posiciones, su definición ya cardinal, institucional, lo que es la cuestión procesal, el profesor Casco Pagano puede seguir su doctrina, que dice que es el medio por el cual se busca obtener la confesión de la otra parte en el proceso, de acuerdo con las reglas legales. Su realización puede ser a petición de parte o de oficio, pudiendo el juzgado realizar las diligencias en virtud de sus potestades oficiosas. Un maestro mío a quien yo adhiero mucho, que es el profesor Enrique Falcón, dice que la absolución de posiciones es la confesión prestada en juicio, pero también comprende el reconocimiento de obligaciones de documentos y la admisión de hechos que se presentan a quien debe confesar. El que formula la interrogación por medio del juez en todos los casos se llama ponente, el que contesta absolvente. La absolución de posiciones tiene una particularidad, ya que el ponente no realiza ninguna pregunta, sino que manifiesta un hecho afirmativo como realizado por la contraria. El absolvente contestará que es cierto o que no es cierto, y luego podrá agregar las explicaciones que estime necesarias. En cuanto a la oportunidad en que debe ser ofrecida esta prueba, el Código Procesal Civil nos dice, ahora un ratito vamos a ver acá el artículo específico. Tenemos hasta 20 días para poder ofrecer la prueba de absolución de posiciones. Pero acá tenemos el artículo 270 del Procesal Civil, a título de la confesión provocada. Cada parte podrá exigir dentro de los 20 primeros días del plazo probatorio que contraria absuelva posiciones relativa a la cuestión que se ventila. Se considerará también parte contraria al colitigante que asumiere o sostuviere en el proceso actitudes o pretensiones contrarias a la de su contraparte. No sé por qué acá dice comparte. Bueno. Profe, ¿qué artículo ahora? El artículo 277 del Código Procesal Civil. Gracias. Siguiendo con la estructura normativa, tenemos que en el artículo 278, el artículo 278 pone un límite a la producción de esta prueba por instancia, de la siguiente manera: que la absolución de posiciones puede pedirse. Tengo una pregunta, profe, si puedes contestar, Pedro Eladio. Sí, señor. No pierdo. Las absolución de posiciones pueden ser pedidas solamente una vez por cada instancia, es decir,
si sorteamos por A o B motivo la primera instancia, lo vamos a poder hacer en el tribunal de alzada. Pero tenemos que tener en cuenta que el juicio o el control en alzada ya es mucho más limitado. No muchas veces nos da la posibilidad o de abrir esa puerta para poder producir nuevamente prueba al tribunal. Vamos a ver más adelante, cuando trabajemos con la idea de los recursos, cómo funciona el tema de la producción de pruebas en alzada. Cuando el Código Procesal Civil se refiere en su artículo 279 del carácter personal de la absolución, esta prueba es personalísima de la parte, salvo excepciones muy particulares pueden ser delegadas en terceros. Es por eso que el legislador ha previsto de manera básicamente imperativa que las partes deberán absolver posiciones personalmente. Podrán también hacerlo por medio de mandatarios con poder especial, pero si la otra parte lo consintiere, y en los demás casos autorizados por la ley. O sea, como ustedes ven, la ley da una suerte de flexibilidad siempre y cuando haya consentimiento de la parte interesada en la producción de la prueba para que un tercero realice este acto personalísimo. Si ustedes se niegan como interesados en la prueba, lo siento mucho. Ocurre lo que se denomina la asfixia confeso. La asfixia confeso, que es ¿qué significa eso? Que el que debería haber absuelto posiciones por no comparecer es reconocido. Los hechos contenidos en los pliegos de base, en los pliegos de absolución de posiciones, son eventualmente, en la sentencia, podrán ser eventualmente tenidos como contestación afirmativa de los hechos que en esas posiciones se redactan. Eso significa la asfixia confeso, de lo que como opera en cuanto a la absolución de posición. Cuando las posiciones la absolución de posiciones fuera solicitada en un incidente, el artículo 280 del Código Procesal Civil nos dice que si antes de la contestación de la demanda se promoviera algún incidente, podrán ponerse posiciones sobre lo que sea objeto de aquel. ¿Quiénes pueden ser citados para absolver de posiciones? Además de las partes, podrán ser citados a absolver posiciones los representantes de los incapaces por hechos en que hubieran intervenido personalmente en ese carácter, y los apoderados por actuaciones cumplidas o realizadas en virtud de un mandato legal en nombre de sus mandantes. Las informaciones o instrucciones recibidas del poderdante que no hubieran dado lugar a las actuaciones se considerarán como secreto profesional. ¿Cómo se realiza la diligencia de absolución de posiciones? Esta fórmula está establecida por el artículo 282 del Código Procesal Civil, que dice: el que deba absolver será citado bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, podrá ser tenido por confeso en los términos del artículo 302 del Código Procesal Civil. Esto es lo que les venía diciendo, que es una de las modalidades de asfixia confeso que establece nuestro Código Procesal Civil. Cuando la absolución de posiciones deba realizarse por una persona jurídica, no hay ningún problema. La firma o la persona jurídica debe designar un representante legal que va a absolver en representación de esto. Es una de las excepciones a la regla, porque, como ustedes saben, las personas jurídicas son de una entidad ideológica, no tienen una entidad, no tienen presencia física. Bueno, ya en materia de realización de la diligencia, el artículo 284 prevé dos situaciones.
la situación de que el absolvente comparezca o de que no comparezca, o que no lo haga. Sea en uno u otro caso, lo que debe cumplirse es con la presentación del pliego de posiciones. Si no se presenta el pliego de posiciones hasta una hora antes, el interesado en la producción de la prueba deberá hacer estas posiciones de manera verbal. Lo que dice el artículo 284 es lo siguiente: el pliego deberá ser entregado en secretaría por lo menos una hora antes de la fijada para la audiencia, en sobre cerrado, al que se le pondrá el cargo y agregará a los autos. Y no haciéndolo así, el ponente solo podrá formular verbalmente las posiciones en la audiencia, si compareciere el absolvente. Si la parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa a la audiencia, ni hubiere dejado el pliego y compareciere el citado, perderá el derecho de exigirlas en esa instancia. Pero si el pliego fue presentado en tiempo oportuno, la audiencia deberá realizarse, aunque no se encontrare presente el ponente. En cuanto al contenido de las posiciones, primero que en la medida que vayan siendo desarrolladas, cada una en particular debe versar sobre un hecho en concreto. Por cada posición, un hecho. En cuanto a lo que dice la norma tiene un contenido restringido de qué es lo que no puede ser objeto de posiciones. Y dice: los hechos respecto de los cuales la ley no admita este medio de prueba, o cuando incidieren sobre derechos que el confesante no pudiere comprometer, renunciar o transigir válidamente. Los hechos respecto de los cuales el absolvente se halle amparado por el secreto profesional. Los hechos cuya investigación esté prohibida por la ley. Y los hechos que se opusieren a las constancias de instrumentos públicos agregados al expediente y no arguidos de falso. Aquí tenemos la forma de las posiciones, que es lo que le acabo de decir previamente. Entre eso dice que las posiciones serán claras y concretas, no versarán más que sobre un hecho, serán redactadas en forma que permita una contestación afirmativa o negativa y deberán referirse a puntos controvertidos relativos a la actuación del absolvente o a hechos que el confesante tiene la obligación de conocer. ¿Cómo debe contestar el absolvente? El absolvente debe responder o sí o no a cada hecho que se le imputa, y en caso de que sea necesario, hacer sus aclaraciones. Para esta diligencia, el absolvente no puede ser asistido por ninguna otra persona, es decir, debe responder por su libre y espontánea voluntad. Solo eventualmente se le permite un anotador cuando se traten de sumas complejas o de cálculo aritmético o de tecnicismo que a veces es muy difícil mantener en la memoria. Si el absolvente se niega a contestar, bueno, señores, ya saben, es la misma situación, o sea, ocurre el mismo fenómeno que se da cuando no comparece. Es decir, puede ser tenido por confeso al momento de dictar sentencia definitiva. ¿A qué se refiere el Código Procesal Civil con posición impertinente? Las posiciones impertinentes son aquellas que no guardan relevancia con la cuestión objeto del litigio. Y en ese sentido, el artículo 288 del Código Procesal Civil dice que si la parte estimara impertinente una posición, podrá negarse a contestarla, en la inteligencia del que el juez podrá tenerla por confesa, si al sentenciarlo juzgare procedente. De ello solo se dejará constancia que fueren conducentes a la averiguación de la verdad. Siguiendo con nuestro contenido programático, el artículo 289 del Código Procesal Civil, a título de preguntas, dice que una vez contestadas todas las posiciones del pliego y las ampliatorias en su caso, el ponente, por sí o por medio de apoderado,
las partes podrán hacerse las preguntas y observaciones que juzguen convenientes, con autorización y por intermedio del juez. Este podrá también interrogarla de oficio sobre todas las circunstancias que fueren conducentes a la averiguación de la verdad. Forma del acta. El acta de absolución de posiciones es por las cuales se instrumentan los actos procesales. En este sentido, el artículo 290 le da las matices o le da el enfoque particular de la realización de esta diligencia, que dice de la siguiente manera: las declaraciones serán extendidas por el secretario a medida que se presten, conservando en cuanto sea posible el lenguaje de los que hubieren declarado. Terminado el acto, el juez las hará leer y preguntará a las partes si tienen algo que agregar o salvar. Deberá consignarse cuando ocurra la circunstancia de que alguna de ellas no hubiere querido, no supiere o no pudiera firmar. Bueno, si por alguna eventualidad la prueba de absolución de posiciones no se pudiere realizar por enfermedad del absolvente, el artículo 291 faculta a que la diligencia sea suspendida, pero con la carga, con el deber, con el compromiso de que esta persona que frustró la realización de esta diligencia realice todos los actos necesarios para volver a conseguirla. Es lo que dice el artículo 291 del Código Procesal Civil de la siguiente manera: será carga del absolvente solicitar y obtener fijación de nueva audiencia para absolver posición, la cual podrá celebrarse en el juzgado o en el lugar donde se hallare impedido, hasta antes de la providencia que ordenare la entrega de los autos para alegar, sin necesidad de otro trámite. Como que la buena fe es uno de los principios cardinales del proceso, y se asume que los litigantes deben litigar con buena fe, deben actuar con mesura, deben decir la verdad y no tienen que mentir. Pero sabemos que eso no es la constante en muchas ocasiones. Si es que eventualmente se comprueba que la persona que debía absolver posiciones dejó de hacerlo por mentir, o sea, porque se dijo que se enfermó y no se enfermó, realmente su único interés fue dilatar el proceso, evadir su responsabilidad de comparecer, o vaya uno a saber que se le pase por la cabeza, ¿verdad? Entonces, si es que ocurre eso y la parte interesada en la absolución de posiciones lo pide, se puede establecer una junta médica que se va a encargar de validar la situación del absolvente. Esto está desarrollado de la siguiente forma: si el ponente impugnare el dictamen de la Junta, el incidente se recibirá a prueba y este trámite suspenderá los efectos de la providencia que ordene la entrega de los autos para alegar. Comprobada la falsedad del dictamen impugnado, el juez remitirá los antecedentes al juzgado del crimen, ahora el juzgado penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil de los médicos. El juez, al sentenciar, podrá tener por confeso al absolvente. Siempre en materia de absolución de posiciones, hasta donde lo que yo recuerdo, no tengo un dominio completo del Código Procesal Civil, aunque debería tenerlo, pero nobleza obliga, pero hasta donde yo sé, no hay ninguna prueba que dé un efecto absoluto, como lo venimos viendo. Todas las pruebas son relativas y son meritadas en función a los hechos que se van validando, se van verificando. Siempre en cuanto a la absolución de posiciones, lo que queda latente es la posibilidad de que sea reconocida.
no es como otros procesos donde la confesión sí tiene un efecto de mayor vertiginosidad, es mucho más canal y dice textualmente, será tenido por confeso. En el nuestro no, en el proceso civil está a jugar muchos fenómenos para poder validar un hecho. Y ciertamente con la absolución de posiciones nos podemos aproximar un poquito más, pero no nos da una veracidad, una certeza plena cuando la absolución de posiciones no se realiza. Se debe analizarla en conjunto con el resto de las pruebas. Otros motivos de inasistencia. Si el absolvente se hubiera visto impedido de comparecer por motivos de fuerza mayor, lo deberá justificar fehacientemente tan pronto sea posible. El mayor ejemplo de la pandemia, la cuarentena que estuvimos teniendo al principio y que al momento no fueron suspendidos los plazos procesales. Entonces ya había una imposibilidad de que la persona pueda comparecer al tribunal porque había un riesgo de contagio masivo. Esa es una situación de fuerza mayor. Lo deberá justificar fehacientemente tan pronto como le sea posible y antes de los alegatos. En este caso, el absolvente procederá conforme lo previene el artículo 291 en lo pertinente. O sea, ponerá a su carga volver a estar las diligencias necesarias para terminar con este acto procesal en particular. No haciéndolo así, el juez podrá tenerlo por confeso al sentenciar. En el caso de que quien deba absolver se encuentre domiciliado fuera de la sede del juzgado, el artículo 298 nos dice lo siguiente: la parte que estuviere domiciliada fuera de la sede del juzgado, pero dentro de la circunscripción judicial respectiva, deberá comparecer ante el juez de la causa para absolver posiciones. Si el absolvente estuviere domiciliado en otra circunscripción, las absolverá ante el juez o tribunal de igual clase de la circunscripción de su domicilio. En caso de estar domiciliado fuera de la República, deberá, a elección del ponente, designar apoderado con facultades suficientes para absolver ante el juez de la causa o hacerlo personalmente ante el juez de su domicilio por vía de exhorto. Si el absolvente lo prefiriese, podrá comparecer personalmente ante el juez de la causa. Confesión extrajudicial. La confesión extrajudicial podrá acreditarse por medio de pruebas establecidos en la ley, con exclusión de la prueba testimonial, salvo que hubiere principio de prueba por escrito. Alcance de la confesión, ya sea ficta, expresa o provocada, independientemente de eso. En caso de duda, la confesión deberá interpretarse en favor de quien la hace. La confesión es indivisible, salvo cuando el confesante invocare hechos impeditivos, modificativos o extintivos o... Bueno, seguimos nomás. Bueno, continuamos. Irrevocabilidad de la confesión judicial. La confesión judicial espontánea o provocada, expresa o ficta, es irrevocable, salvo prueba de error, dolo o violencia. En caso de la confesión obtenida del litis consorte, el Código Procesal Civil dice en su artículo 298 que esta diligencia en particular no les perjudica con quienes ella hace parte en común. Cuando las posiciones fueren dirigidas, fueran redactadas, fueran establecidas en un idioma ajeno al ponente, al absolvente y en particular al español, se permite o se faculta a la utilización de intérpretes, según previsiones del artículo 299 del Código Procesal Civil. En este caso, el juez está facultado para designar de oficio en cualquier momento el intérprete y va a proveer de todas las medidas que sean necesarias para el diligenciamiento de la prueba.
En cuanto a la conducta que pueda asumir el absolvente, evasiva, omisiva o maliciosa para burlar o frustrar la prueba, esta actitud podrá ser suficiente fuente de convicción judicial, según previsiones del artículo 300 del Código Procesal Civil. En cuanto a las absoluciones de posiciones por oficio, este es un artículo muy interesante porque remite al artículo 241 que habla de los altos mandatarios o funcionarios del Estado. Y dice lo siguiente: podrán absolver posiciones por oficio cuando esta prueba fuere procedente las personas que, conforme con el artículo 341, no están obligadas a comparecer a declarar como testigos. Valor de la confesión. La confesión judicial expresa o ficta y la extrajudicial serán apreciadas por el juez juntamente con las demás pruebas y de acuerdo con los principios de la sana crítica. La confesión espontánea que resultare de los escritos respectivos de demanda o contestación y que también podrá prestarse en cualquier estado del juicio hará plena prueba. Bueno, hasta tenemos desarrollado toda la parte normativa, gente. Te paso la posta, profe Pedro Lai. Bueno, habría que ver las dudas que tienen los estudiantes. Supongo que habrá más de una. Les invito a que expresen libremente sus dudas. No importa que las preguntas parezcan tontas. A veces uno tiene ciertos remilgos para hacer preguntas porque cree que los demás van a considerar que es una pregunta tonta. No importa. Las preguntas son preguntas y están para ser respondidas. Si está a nuestro alcance responderlas, las responderemos. Y si no, bueno, vamos a investigar cuál es la respuesta. En este asunto nadie sabe todo. Nosotros mismos estamos aprendiendo con ustedes todavía hasta ahora. Esperamos las preguntas. Habiliten sus micrófonos, sus cámaras sobre todo. Profe, yo hice una pregunta ahí Vos eras la que Exacto. planteó si Sí. es o no constitucional la prueba confesoria. No Institucional. leyó el fallo. Dora, ayer calcé todo eso. Bueno, está bien. Fíjate en tu clase, hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que establece que la prueba solución de posiciones rendida en el proceso civil no es inconstitucional. Justamente por lo que vengo diciendo y todo el inicio de esta clase, la confesión en el proceso civil no solamente se da por la absolución de posiciones, se da también por la que resulten de los escritos de demanda o por cuando uno no contesta la demanda o cuando uno eventualmente no comparece a absolver posiciones. Te invito a que hagas un poco también de tu parte y veas los materiales que alzo. ¿Alguien Ok. leyó el fallo? Yo leí, profe. ¿Quién eres tú? Gustavo, Bueno, ¿y qué te pareció? ¿Te convenció? Vos sabés que no tanto, porque me parece que agarró el artículo 18 y me pareció medio caprichoso la forma de interpretar de no aplica en el proceso civil, pero sí en el penal. Y más o menos la justificación era de que no hay bienes jurídicos más, como más importantes como la vida y la libertad en el proceso penal, sin embargo en el proceso civil son cuestiones generalmente patrimoniales y por lo tanto no tienen la misma fuerza, la protección o algo así. Yo entendí que estaba diciendo. No sé, no me pareció de lo más convincente. Bueno, Que está bueno, sí,
Yo coincido contigo, Gustavo, para que sepas que no estás solo en esa postura. Para mí, la obligación de confesar, tanto en el proceso civil como en el penal, tiene los mismos resultados. Solo que en uno está en juego a lo mejor la libertad y en el otro están los bienes patrimoniales. De modo que a la larga es lo mismo. Y esa es una discusión que se viene dando desde hace muchísimo tiempo en la doctrina. La confrontación entre la garantía constitucional y las normas procesales que sin embargo siguen manteniendo esta prueba o este medio probatorio del cual pueden valerse las partes. De cualquier manera hay luego restricciones en algunos procesos. Está expresamente prohibida esta prueba. En el juicio de divorcio, por ejemplo, no se puede ofrecer y mucho menos producir la prueba confesoria. ¿Y por qué? Porque entra en un terreno casi moral y está en juego también otros principios constitucionales como el derecho a la privacidad, etcétera. De cualquier manera, tenemos nosotros un fallo de la Corte que, nos guste o no, ese es el criterio que rige para nosotros, porque la jurisprudencia de la Corte finalmente es la que tiene que regir y no podemos ya hoy día plantear nosotros la inconstitucionalidad de la prueba confesoria, porque iría a chocar contra ese antecedente que tenemos. Probablemente vamos a ir a chocar contra molinos de viento. Cierto es que ese fallo se dictó en el marco de una consulta constitucional que realizó un magistrado, en el marco, creo que, de un juicio de amparo. De cualquier manera, es un fallo que estableció la jurisprudencia de la Corte, diciendo que la confesión, la prueba confesoria, no es la misma en el proceso penal que en el proceso civil. Y sin embargo, así como Gustavo tiene sus objeciones, yo también tengo un grillo que me hace ruidito siempre, porque veo que hay un enfrentamiento directo entre dos normas, una constitucional y otra legal. ¿Y cuál es la que tiene que regir en estos casos? Según se nos enseñó desde siempre, desde la pirámide de Kelsen famosa, que por encima de todo está la Constitución. Bueno, pero repito, nos guste o no, esa es la jurisprudencia de la Corte. No es inconstitucional en los fallos, en los juicios civiles. Eso es lo que dice la Corte y eso es lo que tenemos que acatar. Pero me gusta la actitud de Gustavo. Los abogados y sobre todo los estudiantes tienen que ser cuestionadores, tienen que buscarle un poco el pelo a la leche, como dicen, y ver si esto está bien o está mal. No porque dijo la Corte ya está bien. Finalmente la Corte también en los últimos tiempos, sobre todo, nos tenía acostumbrados a fallos completamente contradictorios. En algunos casos, en casos similares sobre todo, un día la Corte dice blanco, otro día dice negro, y a veces es la misma Corte conformada por las mismas personas. De modo que en derecho, sobre todo, no hay que admitir el dogmatismo. No porque dice fulano de tal, por más prestigioso que sea el jurista, ya tenemos que tener como cierto. El PAIMAGI no forma parte, creo yo, de la formación de un abogado. El abogado tiene que estar
preparado para pensar por sí mismo. Pero no sé si eso responde a tu pregunta, Dora. Sí, profesor, responde. No había leído el material que el profesor Julio mandó. Por eso fue mi pregunta. Bueno, ¿está Lo bien? siento. Claro, no hay problema, ya nadie te está reprendiendo por la pregunta que hiciste. Es bueno porque viene al tapete una cuestión que realmente es importante. Y yo digo, yendo un poco en el orden de prelación de las leyes que establece el artículo 137 de la Constitución, no es sino la reproducción también de otra norma supranacional, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que fue aprobada y ratificada por el Paraguay por ley número 1 de 1989. Fue la primera ley que se dictó después del derrocamiento del gobierno del general Alfredo Stroessner. Fue la primera ley que se dictó en la era del general Rodríguez, por la ley número 1, que se venía postergando su aprobación justamente porque hasta ese entonces no teníamos un gobierno enteramente democrático. Y los tratados internacionales, como ustedes saben, cuando están ratificados y aprobados por el Congreso de cada nación, pasa a formar parte del derecho positivo nacional. De modo que tenemos dos normas de rango superior a la del Código Procesal Civil, que sigue admitiendo la absolución de posiciones. Dicho sea de paso, tampoco es hoy día una prueba fundamental. No es, casi ya no es relevante, y en la práctica se van a dar cuenta ustedes que muy poco es lo que se puede extraer de la prueba confesoria. Hoy día ya nadie es tan tonto como para ir a confesar alegremente hechos que hacen prueba en su contra, porque eso es. La absolución de posiciones es prueba de la adversa, de la parte ponente, y hace prueba en contra del absolvente. Es así mismo. Entonces, yo creo que la supresión futura de este medio probatorio en los juicios civiles poco es lo que va a alterar las posibilidades probatorias de las partes. Más preguntas. Dora. Eso justamente, profe, también había leído de que que atenta más o menos contra la economía procesal, porque lo que ya alegaron las partes ya está en los escritos de demanda y contestación, y no vas a ir a decir más, no vas a ir a hablar en tu contra otra vez, ¿verdad? Aunque te obliguen. Y si negas el hecho y es mentira, es porque tiene prueba, y si tiene prueba, ¿para qué necesita tu confesión? Bueno, otra cosa que hay que agregar a eso es que la confesión dejó de ser la reina de las pruebas, la prueba por excelencia, porque el adagio aquel que dice a confesión de parte relevo de pruebas dejó de tener vigencia, porque ya no es como antes, porque la prueba confesoria, al igual que todos los demás medios de prueba, tienen que ser valorados conforme a las reglas de la sana crítica. Eso significa que vamos a suponer que haya una confesión ficta. La confesión ficta se produce cuando el absolvente no comparece y no justifica su incomparecencia, por ejemplo, y se procede a la apertura del sobre que contiene las posiciones y se labra un acta, ocasión en la que el ponente solicita que al dictar sentencia el absolvente sea
tenido por confeso a tenor de esas posiciones. Vale decir que se tengan por contestadas en sentido afirmativo esas posiciones. Y se produce la confesión ficta, que no es sino la confesión ficticia. Ficta es en latín, la ficta confessio, como estaba diciendo el profesor Ábalos. Se tiene por confeso. En realidad él no confesó, pero como que no compareció y no justificó su incomparecencia, se le tiene por confeso. Es la confesión ficta o ficticia. Y en esos casos, esa prueba obtenida de esa forma tiene que ser cotejada con los demás medios probatorios producidos en el juicio, porque a veces va a resultar completamente incompatible esa confesión con otros medios probatorios de tanto o mayor valor, con una documental, por ejemplo. Vamos a suponer que en la confesión ficta exista una posición en donde diga: jure y confiese que usted es solamente un ocupante precario del inmueble con finca número tanto del distrito tal. Él va a estar confesando que es solamente un ocupante precario, pero en el juicio hay una prueba documental, un título de propiedad, una escritura pública debidamente inscripta en el registro, en el cual consta que en realidad él es el propietario de esa finca. Entonces, cotejando ambas pruebas, sopesando, porque eso es lo que hace el juez al valorar las pruebas. Dice que no, el juez al valorar las pruebas no las cuenta, sino que las pesa. ¿Cuál tiene mayor peso para él? Y en este caso, entre una confesión ficta, donde se le tuvo por confeso, y una escritura pública que tiene un valor probatorio bastante elevado, por decirlo así, porque según el artículo 383 del Código Civil, las escrituras públicas o los documentos públicos, los instrumentos públicos, hacen plena fe en juicio hasta tanto sean arguidas de falsas. Entonces, una escritura pública que no fue cuestionada, no fue impugnada, tenemos por un lado, y por otro lado, una confesión ficta. ¿Cuál va a pesar más? Por supuesto que la escritura pública. Entonces, por eso digo yo que como hoy día no tiene ya relevancia eso de la confesión de parte, relevo de pruebas. Antiguamente, cuando una de las partes confesaba un hecho, relevaba a la otra parte de producir más pruebas al respecto, porque se consideraba a la confesión como la prueba de las pruebas, la reina de las pruebas, etc. Y hoy día ya no. Hoy día es solamente una prueba más, cuya valoración se hace conforme a las reglas de la sana crítica y en cotejo o comparación con los demás medios de prueba. Muy bien. Están muy silenciosos. Les comento que esta clase se está grabando y una vez editada seguramente la grabación vamos a alzar en un canal de YouTube para permitir a los que no pudieron hoy estar. Ahora somos 15, comenzamos con 18, creo que terminamos con 15, y hay otros que dicen que no pueden entrar a esta hora o no pueden luego entrar porque no tienen internet, etcétera. Y bueno, vamos a alzar en YouTube para permitirles que lo vean allí cuando dispongan de tiempo y de acceso a internet. Más preguntas, tenemos todavía tiempo, estamos a 22 minutos de la segunda tanda. Vamos a ver un poco. Fabiola está por ahí. Fabiola Hola, profe, Jiménez. sí, estoy acá. Ah, Sí, estoy.
Estás por ahí, bueno. Y Sí, que sí. no tenés ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna aclaración que haga falta. Es, en realidad tengo una duda sobre lo que es la confesión ficta. Sí, Como que el código dice que se le tendrá por confeso al absolvente, ¿verdad? sí. Eh, ¿Esta confesión en particular tiene el carácter de declaración jurada o no? Y en realidad tiene el valor de la confesión. La cuestión del juramento pues se eliminó. Antes la fórmula que se utilizaba en la redacción de las posiciones era jure y confiese como es verdad que usted iba conduciendo su vehículo el día tal a tal hora. Hoy día el jure y confiese, el jure se eliminó por justamente por esa cuestión de de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. No tiene el valor de una declaración jurada, tiene el valor de una confesión. Así como explicó el profesor Ábalos, la confesión puede hacerse no solamente a través de la absolución de posiciones. Esa es una confesión, la llamada confesión provocada. La confesión puede ser espontánea también, como se explicó al principio. Al contestar la demanda, si el demandado admite algunos hechos, entonces es una confesión espontánea. Ya no hace falta producir pruebas al respecto. Está eliminado del debate ese hecho ya admitido. Y la confesión provocada, que es la absolución de posiciones, que es la diligencia probatoria que se hace conforme a las reglas del código. Absolución de posiciones, ustedes si es que leen un poco en ese material muy interesante que alzó el, el profesor Ábalos, habrán visto ustedes la etimología de la palabra absolución y por qué se dice absolución de posiciones. Les invito a que lean un poco porque allí van a aclarar muchísimas cosas ustedes. Absolver, como ustedes saben, significa liberar, a ver un poco, dejarlo sin cargo. Absolver significa absolver de culpa y pena, se dice en el ámbito penal. Quiere decir que le está liberando de cualquier castigo y, y de su condición de culpable. Absolver significa liberar. ¿Y qué es lo que se libera en la absolución de posiciones? Se libera de probar esa posición, que es una postura procesal que asumió la parte. Yo digo, yo soy el poseedor del automóvil que fue víctima de un accidente de tránsito provocado por Daisy Villalba, que iba chateando con su BMW X5 y no vio seguramente que yo salía en una esquina y embistió mi vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Y yo digo, yo soy el poseedor. Y Daisy admite eso, sí, cierto. Él es el poseedor porque, qué sé yo, porque la chapa está a su nombre. Entonces, me está absolviendo a mí de demostrar mi condición de poseedor, ¿verdad? Me absuelve de producir pruebas sobre ese hecho en particular. Entonces, ese sentido tiene la palabra, la frase absolución de posiciones. Absolver es liberar. Y así como dice en ese material el sacerdote, cuando ustedes se van a confesar, los que son católicos, y cuando una vez al año se van a confesar sus pecados, el sacerdote les bendice y le dice:
ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te libero de los pecados y del castigo. Eso es lo que hace el sacerdote. Entonces, absolución es liberar. ¿Liberar de qué? De producir pruebas. Preguntas. Daisy está muy callada. Sí, profe, estoy atendiendo, estoy tomando anotación. Entré un poco tarde, pero estoy anotando, no leí la jurisprudencia, así que estoy atendiendo. Pero ahora vas a leer. Bueno, Sí. Johnny, ¿cómo está? Estuvo desde el principio en la clase. Hola, ¿qué tal, profesor? Bien, Y bien, también. bien también. No hay Sí. dudas, no hay preguntas. Y la verdad que ahora mismo no. Bueno, Fernando Grosling está por ahí. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo andamos? Sí, estoy bien. Bien, bien. Yo entré un poco tarde, yo entré medio tarde, luego, profe, si es que no estoy escuchando nomás. Y no Tampoco, llegué a leer tampoco tampoco la entraste al resolución. Classroom. No, tampoco, no, Tampoco. no me fijé, es que no me di cuenta. Ah, Pero voy a bueno. estar leyendo al terminar la clase. Bueno, magnífico. Cualquier Espero que consulta voy a estar aproveches. preguntándolo ahí en el grupo. No hay ningún problema. Vamos a estar a disposición ahí. Sin ningún Perfecto, gracias, problema. profe. Bueno. Adam, Buenas noches, profe. ¿Cómo buenas estás? noches. Bien. Justamente iba a lanzar una pregunta de la solución del significado, pero justamente pusiste el ejemplo del sacerdote, ahí se me quedó más que claro. Bueno, de vez en cuando te vas a confesar por lo visto. Cada Está 5 todo años. claro. Bueno. Eso es poco, profe. Rebe, Yo tenía la misma duda que Fabi, profe, ¿ah, sí? pero ya aclararon, sí, ya Bueno, aclararon todo ya. Justamente anoté para preguntar y ahí muy ya se bien. resolvieron todas mis dudas. Magnífico. Bueno, Profe, yo sí, te quería señor. consultar algo, profe. A ver, ¿Será? No, hay videos de un juicio oral y público que podamos ver. Porque yo busco en YouTube y no aparece. No, o sea, no. bueno, ocurre que el juicio oral en materia civil no lo tenemos nosotros, no hay en la Argentina. Creo que en el Uruguay están comenzando a implementar, pero hay películas de ficción muy lindas que podemos ver. Lamentablemente, este año creo que ya las clases presenciales están definitivamente suspendidas, pero en años anteriores nosotros solíamos ver una o dos películas durante el año. Pero les puedo recomendar algunas. Voy a buscar un poco y les voy a alzar en el grupo de WhatsApp para recomendarles los títulos. Sí, eso sería bueno, profe, para motivarnos un poco también. Bueno, magnífico. Está bien. Los juicios orales en realidad son los más famosos juicios orales son en lo penal, pero también hay juicios civiles. El año pasado vimos un juicio civil. ¿Cómo se llamaba, Denis, nuestro título? Si no me equivoco, creo que no era de la mujer que creo que fue admitida en el No, fuero. no. Entonces el año antepasado vimos el abogado que se recién graduado que tomó un caso así muy sonado y que Sí, me finalmente acuerdo, tuvo pero éxito. no. Bueno, voy Y la a, que le ganó es tu paciente que tenía leucemia, algo bueno, así no, creo que allá era. contar el final. Mm. O sea, entonces ya vas a sacar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Quería saber si el 301, no saben si fue testado también de su constitucionalidad, que habla de la absolución por oficio.
Y no, nunca se cuestionó que yo sepa ante la corte eso, pero está allí establecido. Recordarán ustedes que no hace mucho justamente el presidente en ese entonces, Fernando Lugo, tenía que absolver posiciones en un juicio por reconocimiento de filiación acá en Ciudad del Este y que entiendo que se amparó en esa regla para no comparecer. Que parece que va medio en contra de la igualdad de las partes. De la igualdad ante la ley, que es un principio constitucional, y la igualdad entre las partes, que es un principio procesal. Claro que sí. Bueno, Bueno, profesor Julio, ¿no tendrá alguna otra acotación? Parece que él no está No, mal. no, acá estoy, Ah, acá estoy. ah, Les pido que lean los materiales que les comparto. Yo lo hago con mucho cariño también y con la intención de debatir y de poder construir las ideas. No les reprocho los que no pueden hacerlo, pero créanme que también yo me tomo el tiempo como para poder preparar la clase y poder hacer de este espacio algo ameno. Lo único que les pido es que me colaboren también con eso. Como les vengo insistiendo, vamos a tratar de hacer de que este espacio sea productivo para todos. Yo de mi parte voy a dar lo mejor posible para que todos salgamos ganando de esta situación. Y bueno, más nada, desearle un feliz resto de jornada y hasta siempre. bueno, también digo lo mismo. Vamos a dejar hasta aquí las clases, que esas recomendaciones del profesor Julio yo también las hago mías. Queremos que este nuevo sistema, esta nueva modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje sea fructífero. Todos estamos caminando un camino completamente nuevo, pero pongámonos las pilas para que esto sea realmente exitoso. Bueno, será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Gracias, profes. Luego, profe. Buenas noches.